Nuevos partes de viajeros para establecimientos turísticos de alojamiento. Siguen surgiendo muchas dudas respecto a las obligaciones que tienen los que ofrecen servicios de alojamiento, y por eso en este vídeo de hoy no voy a centrarme en explicar la normativa, sino en las preguntas frecuentes que hay colgadas en la página web del Ministerio de Interior. Como muchos sabéis, el nuevo registro de viajeros se presenta a través de la web del Ministerio de Interior, de ese hospedaje. Muchos lo haréis de manera manual, introduciéndolo vosotros, o otros utilizaréis algún tipo de aplicación, como por ejemplo la entidad que patrocina este vídeo. Availbook es el software para alquiler turístico de Idealista, con 15 años ya de experiencia. Con Availbook podrás mantener tus anuncios y calendarios actualizados gracias al Channel Manager, automatizar procesos como el registro de viajeros o comunicaciones con los huéspedes a través del PMS. Con la herramienta de Market Data podrás conocer el estado del mercado, así como utilizar herramientas de precios inteligentes. Availbook ofrece formación continua de forma gratuita para sus usuarios y, lo más importante, a través de su motor de reservas podrás aumentar tus beneficios con reservas directas, así como potenciar tu marca. Si quieres más información sobre Availbook, la puedes encontrar en la caja de descripción de este vídeo. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las preguntas frecuentes que hay colgadas en la página del Ministerio de Interior, porque nos puede dar pistas de qué es obligatorio y qué no, en la medida que todavía no se ha hecho el desarrollo reglamentario sobre esta norma. Entonces vamos a ir a la primera pregunta frecuente que tenemos y nos dice a quién afecta este Real Decreto. Y nos dice que afecta a la actividad de hospedaje, intermediación y alquiler de vehículos a motor sin conductor. Yo voy a centrarme hoy en solo hablar de las particularidades del hospedaje. Es curioso porque a las empresas de intermediación, incluidas las agencias de viaje y las plataformas digitales, las obliga cuando el servicio para el que intermedian es de un alojamiento. Es decir, esta norma implica un doble registro, una obligación que van a tener que cumplir dos agentes, el titular del alojamiento y el titular de la agencia de viajes. La intención de por qué se somete a un doble registro, por qué dos personas físicas o jurídicas tienen que enviar la misma información al ministerio, lo desconozco. No sé si es para establecer un tipo de control o qué es lo que pretenden, pero bueno, a mi parecer las agencias de viaje aquí pintan poco. Si las agencias de viajes tienen que enviar información sobre los alojamientos turísticos y los alojamientos turísticos ya lo van a enviar, porque se obliga a la agencia de viaje. No tiene mucho sentido, pero bueno, se ha establecido así. Segunda de las preguntas frecuentes. ¿Por qué se hace el cambio de sistema? Esta la dejo ahí, si queréis la leéis, pero bueno, como todas las normas que suelen salir, bla, 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 bla. Tercera de las preguntas. ¿Qué trabajo adicional supone para el cliente? Y pone ninguno. Y digo yo, a ver, ninguno. Ninguno es una palabra que tiene un significado muy claro. Ninguno implica que no existe algo, que no hay existencia. Por lo tanto, ninguno podríamos decir en este contexto que significa ¿qué trabajo adicional supone para el cliente? No hay trabajo adicional. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la misma pregunta frecuente lo dice. El cliente no debe aportar más documentos de los que ya presentaba hasta la puesta en funcionamiento del Real Decreto. Es cierto, más documentos no. Pero en la pregunta frecuente decías si hay más trabajo, no si hay más documentos. Y luego nos dice, solo deberá indicar el parentesco de los menores que le acompañan. Sí, y un dato de contacto y fecha de salida de los huéspedes, y también tendrá que indicar datos de la transacción, o por lo tanto, ninguno no, más bien alguno. Tercera de las preguntas. Esta es un poco de perogrullo, pero bueno, me parece bien que se la pongan. Dice, ¿qué datos bancarios o se deben aportar datos bancarios en caso de pagar en efectivo? Hombre, si pagas en efectivo no vas a aportar datos bancarios porque la transacción no es bancaria. Pero bueno, está bien que lo aclaren porque siempre puede surgir este tipo de dudas. Te dicen, no, en ningún caso. Si es en efectivo, no hay que aportar ningún dato bancario. Genial que se aclara. Esta pregunta es mucho más divertida. La siguiente dice, ¿el nuevo sistema provocará colas en los hoteles? Mira, aquí no dicen ninguna. Ha sido un poquito más prudente, pero bueno, la respuesta es muy bonita. Esta plataforma aprovecha toda la potencialidad de los nuevos sistemas de comunicación electrónica y permite un procesador rápido de los datos. La respuesta es muy bonita, pero no respondes a las propias preguntas que tú has introducido. ¿El nuevo sistema provocará colas en los hoteles? Si pones una pregunta frecuente, por lo menos podrías contestarla y decir, hombre, pues alguna. Digo yo, ¿no? ¿Se ha dialogado con el sector? Y aquí te vienen a decir que sí, que se ha dialogado con el sector. Bueno, un diálogo, a fin de cuentas, no es más que una conversación entre dos personas donde cada uno expone sus ideas. Si uno expone sus ideas, el otro expone las suyas y no se le hace caso, el diálogo existe. Por lo tanto, técnicamente, pues sí, se ha dialogado con el sector, no es falso. ¿Se vulnera la privacidad de los clientes? Y aquí te dice que no, porque esto ha sido avalado tanto por la Agencia Española de Protección de Datos como por el Consejo de Estado. Ya la opinión, si se vulneran datos, la normativa de protección de datos, el reglamento europeo, lo dejo a vuestro criterio. De eso no voy a opinar.
¿Cuántos datos se requieren? Aquí de nuevo no dice ninguno. Dice, debe diferenciarse los datos que aporta el establecimiento y los datos que aporta el cliente. Dice, respecto a los establecimientos se tienen que aportar una serie de datos, solo una sola vez, cuando se registra el establecimiento, y esto es cierto, es así. Y respecto a los datos de cliente, dice que se contemplan 2 bloques de datos, los del cliente y los de la transacción, y en su caso los de la ejecución del contrato. Y dice, esto es lo más importante, no obstante, no todos ellos son de cumplimentación obligatoria. Es decir, cuando salió el Real Decreto nos viene una serie de datos y ahora nos dice, oye, que algunos no son obligatorios. ¿Y eso dónde lo pone? Pues te lo pongo aquí en las preguntas frecuentes en la web, porque en el Real Decreto no viene. Y nos dice que estos datos que no son obligatorios son de carácter opcional solo si el establecimiento los recaba para sus propios fines. Si no, no son obligatorios. Y ahora nos dice, de nuevo empezamos con la redacción. En un párrafo aparte, únicamente es obligatorio aportar la fecha y tipo de pago y un dato de contacto del cliente. Pero vamos a ver. No me acaba de decir antes que hace falta datos del cliente y datos de la transacción, pues te hace falta nombre, apellido, DNI. ¿Por qué me pones en un párrafo separado que únicamente es obligatorio aportar la fecha y el tipo de pago? Será respecto a la transacción, solo será obligatorio aportar la fecha y el tipo de pago, pero cuando tú me lo pones en un párrafo aparte, genera confusión. Por lo tanto, la redacción de las preguntas frecuentes quizá deje un poquito que desear. Pero bueno, vamos a entenderla así. Vamos a suponer que la educación secundaria ha perdido mucho y que ahora las capacidades de reacción que tienen las administraciones pues ha mermado un poquito. Y bueno, vamos a ser benévolos y vamos a suponer que sí, que se entienden a la transacción por el contexto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué datos deben aportar los clientes de hospedaje? La que nos interesaba. Y nos dice que los datos obligatorios solo son estos. Es muy importante que guardemos, ahora en la caja de descripción del vídeo tendréis el link, que guardéis esto. Porque si el día de mañana os quieren poner una sanción, yo supongo que no lo van a hacer, pero bueno, uno ha visto de todo, porque os falta algún dato, que tengáis a mano a esto para poder defenderos con la información que os piden aquí, porque como he dicho, todavía no tenemos desarrollo reglamentario. Dice, sobre la identificación del cliente, 8 datos, primer apellido, segundo cuando lo tenga, ¿no? Muchos extranjeros solo tienen un apellido. Número de documentación de identidad, curioso, el nombre no, ¿eh? Primer apellido y segundo, el nombre no. Yo creo que el nombre sí, pero bueno, es el ministerio, mandan ellos. Número de soporte del documento y tipo de documento. Genial, esto si lo miráis en un DNI o un pasaporte, se mira muy fácil. Teléfono fijo, móvil o correo electrónico, es decir, uno de los 3, de ahí la O, y relación de parentesco si algún viajero es menor. Cuando antes dijo qué trabajo adicional va a suponer para el cliente, decía de ninguno, aquí me estás pidiendo datos que no me pedías antes. Antes no me pedías el teléfono fijo, móvil o correo electrónico, ni la relación de parentesco. Esto es nuevo. Y luego sobre la transacción económica, todo nuevo. Número de referencia del contrato, bueno, genial, la referencia a la que tengáis vosotros interna. Fecha del contrato, muy bien. Fecha y hora de entrada, fantástico. Fecha y hora de salida. Aquí siempre la duda que me surge. Oye, si yo la hora de salida la tengo abierta, ¿qué hora pongo? Yo no voy a estar como un espía controlando al turista cuándo sale o cuándo deja de salir. Yo supongo, y esta es una suposición mía, y en este canal no doy asesoramiento jurídico, el asesoramiento jurídico lo damos desde el despacho. Mi opinión es que pondremos la hora de salida prevista en el contrato. Y identificación del medio de pago, pues fantástico. Es importante, desde el ministerio nos dicen que estos son los datos obligatorios. No otros, por ejemplo, la dirección física del cliente, aquí no nos aparece como obligatoria. Fabuloso que lo aclaren. Y ahora nos dice cómo se deben recabar estos datos. Y esta pregunta sí la considero muy importante y además aclaratoria. Igual que antes he podido criticar alguna de las preguntas frecuentes, aquí todo lo contrario. Aquí digo, la aplaudo porque es muy clarificadora y además creo que se hace con muy buena intención. Dice, los establecimientos pueden recabar la información mediante cualquier sistema que permita la verificación de la exactitud de los datos, incluso sin que sea necesaria su presencia física. Esto lo dice la página del Ministerio de Interior, no yo. Nos dice que tenemos que comprobar la exactitud de los datos, pero que no es necesaria la presencia física. Es verdad que luego nos dice siempre que se trate de un sistema compatible con el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de protección de datos. Es decir, si yo tengo un sistema que funciona de manera acorde a la normativa de protección de datos y me permite comprobar la exactitud de los datos, no es necesaria la presencia física. No me está diciendo las preguntas frecuentes de que nunca sea necesaria la presencia física, solo cuando yo pueda utilizar un sistema alternativo a la presencia física que, cumpliendo con la normativa de protección de datos, me permita comprobar esa exactitud. Ya os lo adelanto, ni se os ocurra pedir la fotocopia del DNI. Siguiente pregunta, ¿cómo se deben transmitir los datos al registro de hospedajes? Nos dice, el sistema simplifica las obligaciones de registro y comunicación de datos anteriormente existentes. A ver, simplifica. Cuando me piden más datos, no, amplifica. Pero bueno, dejémoslo ahí, poniendo a disposición del establecimiento la posibilidad de hacer una transmisión totalmente automatizada, igual que antes.
que era automatizada. Supongo que los que estáis en el sector los mandabais los datos a través de, oye, Webpol o de la página de la Guardia Civil o los Mossos, la Archena, el que fuese, pero automatizada era. O bien a su elección de transmitirlo accediendo a la sede electrónica mediante certificado electrónico, mediante usuario o contraseña. Igual que antes, ¿no? Es verdad que antes con el certificado electrónico no se podía, era con usuario y contraseña, pero bueno, es verdad, yo he mirado la plataforma y a mí me gusta más que el sistema anterior. O sea, aquí no está, aunque la respuesta sea excesivamente benévola, sí que es más cómodo incluso registrar una vivienda, un alojamiento es muy fácil y muy cómodo. La plataforma es muy fácil de usar, eso no lo vamos a criticar porque es cierto. Luego nos dice, ¿cómo van a comprobar las agencias y plataformas la velocidad de los datos aportados por el cliente? Y de nuevo, esta es una pregunta frecuente que se agradece. Se agradece porque deja las cosas muy claras. Nos dice, las empresas solo deben reflejar los datos que aporta el cliente, sin necesidad de realizar ninguna comprobación adicional. Y lo más importante de todo, la veracidad de la información es responsabilidad única y exclusivamente de los usuarios de los servicios, no del establecimiento. Yo considero que incluso cuando una persona le envía a un cliente, si lo tenéis con algún sistema automatizado, como por ejemplo los que lo hagáis con Avaybook, la entidad que patrocina este vídeo, si tenéis la posibilidad de incluirles un mensaje, incluyendo esta pregunta frecuente, para que le quede claro al cliente de que cuidado con los datos que pones, porque la responsabilidad es tuya, aquí lo pone en la página del Ministerio del Interior, ayudaría mucho. Esta pregunta frecuente me parece muy relevante. Y la última pregunta que nos dice, ¿qué seguridad existe para mis datos personales? Nos dice que el tratamiento de los datos personales de la nueva plataforma se beneficia de toda la potencialidad de los nuevos sistemas de comunicación electrónica, reforzando la seguridad, tal, y que cumple toda la normativa de protección de datos. Hombre, yo voy a suponer, quizás sea yo demasiado benévolo, que los datos que estén en manos de la administración van a estar en buenas manos. Yo sé que muchos me podrían decir que no, pero bueno, yo creo que sí. En este punto sí, igual que en otro punto lo criticaré, entonces yo por eso no me preocuparía. Sí me preocupa, no tanto los datos que se le den a la administración, que yo no considero que estén en peligro, pero sí los que recabemos o recabéis los titulares de establecimientos. Vamos a tener información, sobre todo los profesionales, los particulares no, porque no tendremos la obligación de conservarlos, solo transmitirlos, pero los profesionales vamos a tener que conservar unos datos que pueden ser muy sensibles y muy golosos para hacker y piratas informáticos, por lo tanto reforzar los sistemas de seguridad que tengáis. Y eso es todo lo que quería comentaros sobre el registro de viajeros, sobre las preguntas frecuentes. Ya tengo otros vídeos del registro de viajeros. Por resumir, a mí el sistema nuevo, a pesar de las críticas que se le pueden hacer, a mí sí me gusta. Yo lo veo más cómodo, lo veo más ágil, sobre todo a la hora de registrar un inmueble. Antes teníamos que sacar cita presencial, llevar documentos para arriba y para abajo, y ahora se agiliza mucho con la firma electrónica, eso lo valoro muy positivo. Y el envío de datos, cuando utilizamos sistemas automatizados, como por ejemplo el que tiene Avaybook, es muy cómodo. Y es cierto que para el propietario oferente del servicio de alojamiento no supone, aunque no lo diga aquí, cuando lo tenéis automatizado un trabajo más, porque a fin de cuentas lo que hacemos es enviar el link para que rellenen todos los datos y nosotros solo tendremos que comprobar la veracidad de esos datos. Por lo tanto, al margen de la crítica que le puede haber hecho sobre la redacción de las preguntas frecuentes y la crítica que hay que hacerle, sobre todo desde la óptica de la agencia de viajes, no es tan mal sistema, tiene algunas cosas buenas. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle un like, compartirlo y de nuevo muchas gracias a Avaybook por patrocinar el contenido de este vídeo. Hasta la próxima.